Bueno, se da por terminado el receso decretado para efectos formales de la grabación. Vuelvo a establecer que es el 24 de noviembre de 2017 y son las 3:30 de la tarde. Bueno, habiendo surtido la diligencia judicial de, digamos, el interrogatorio a los testigos y teniendo en cuenta que no se pudo efectuar el careo por cuestiones, digamos, ajenos a la audiencia, el presente despacho continuará, digamos, con los pasos a surtir dentro de la audiencia, instrucción y juzgamientos establecidos en el artículo 373 del Código General del Proceso. Perfecto, entonces una vez completada, digamos, la diligencia judicial de la práctica de la prueba decretada, de acuerdo con el numeral cuarto del artículo 373, se oirán los alegatos de conclusión de las partes. Les recuerdo a los apoderados que tienen 20 minutos cada uno y empezaremos con la parte demandante. Por favor. Luciana Ordóñez, mayor de edad, vecina de Bogotá, y María Paula Moya, mayor de edad, vecina de Bogotá, en nuestra condición de apoderadas judiciales del señor Enrique Prieto Valencia, en el proceso de la referencia, nos permitimos presentar los alegatos de conclusión. Debemos partir de la base que el ordenamiento jurídico en Colombia, desde el artículo 2512 del Código Civil, permite la adquisición de bienes por medio de prescripción, cuando no han sido dueños antes ni ha habido título tras la noticia de dominio. Pero más allá, permite la adquisición del modo de adquirir de prescripción, incluso cuando hay mala fe de por medio, es decir, cuando no existe en el poseedor esa creencia de que este es el efecto, el legítimo dueño. Este es el caso de la interversión del título, situación en la cual un mero tenedor, como ocurre con Josué, quien originalmente era arrendatario, decide adquirir el predio y por tanto adquirir ánimo de señor y dueño y no reconocer el antiguo propietario. Entonces, teniendo esto claro, y como lo establece la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 18 de abril de 1989, la interversión del título puede originarse del frontal desconocimiento del dueño mediante la realización de actos de explotación que ciertamente sean indicativos de tener la cosa para sí, o sea, sin reconocer dominio ajeno. Entonces, teniendo en cuenta esta hipótesis, estos actos deben ser inequívocos, abiertos e indicativos de no reconocer dominio ajeno. Estas tres características las podemos encontrar en los actos efectuados por el señor Josué Torres, como las remodelaciones, la construcción de una casa menor, la inversión anual en más de 39 millones en el 2010, la explotación de una finca, en tanto se constituyó ganado en cultivos, el arrendamiento de dicha casa menor, el pago de 6 créditos prediales en los últimos 10 años, la renuncia del pago de cánones de arrendamiento desde hace más de 10 años, entre otros. Entonces, también para que se configure esta interversión y esta posesión, se dice que debió haber habido corpus. También lo reitera la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 16 de marzo del 98. Y en efecto, Josué ha habitado él con su familia desde hace más de 10 años. Incluso ha subarrendado una parte del predio. Se debe además tener en cuenta que los distintos actos materiales efectuados por el señor Josué se deben al hecho de que la familia Luque prácticamente abandonó el predio de la Loma. No pagaron el predial desde el 2007 a excepción del 2010, y después del 2010 no volvieron a pagar en años. Marco adquirió en teoría por vía de sucesión y nunca se interesó ni por ver el predio, como él mismo lo manifestó. Nunca demandaron ni intentaron que el señor Josué desalojara el predio tampoco. Solo mandaron una carta en el 2008 y posterior a eso no hubo relación alguna con la finca. Dejaron de preocuparse por la explotación de la finca. Entonces era lógico que el señor Josué asumiera el ánimo de señor. Además, es clave aclarar
respecto a los rumores que algunos testigos mencionaron acerca de que en el pueblo se creía y había rumores de que el señor Josué Torres no era el verdadero propietario del predio La Loma, no se deberían tener en cuenta esos rumores porque son simplemente opiniones, son opiniones y son, digamos, datos, no son datos objetivos, sino que está basado en la subjetividad de cada persona, de lo que cada persona cree. Además, el elemento público en cuanto a la posesión se refiere a que el poseedor no esconda sus actos de señor y dueño frente al verdadero propietario del bien. No necesariamente todas las personas alrededor tienen que considerar que el señor Josué Torres, en este caso poseedor, fuera propietario. Eso no en ningún momento, en ninguna parte de la ley se indica que todas las personas alrededor tienen que considerarlo dueño. Muchas personas lo consideraban dueño, pero digamos las personas que vivían desde antes del 2002 pues conocían a Gilberto Luque y digamos por eso no estaban tan seguros de que el señor Josué fuera propietario. Pero lo importante acá es que el hecho de que sea público se refiere a que el señor Josué Torres no haya escondido sus actos de señor y dueño frente a Marco. Y como lo expresa el señor Josué, él no conocía a Marco, pero él en ningún momento escondió sus actos de señor y dueño. Él arrendó un pedazo de la finca, él tenía trabajadores, realizó mejoras, contrató personas para trabajar ahí, y se presentaba como dueño frente a las demás personas. Cuando el señor Joaquín Guzmán se presentó para cobrar cánones, él le explicó que él ya no se consideraba arrendatario y ahí se puede demostrar que él no estaba escondiendo en ningún momento su ánimo de señor y dueño. Entonces podría decirse que su posesión fue pública y no fue clandestina. Además de que, como ya se probó, tampoco fue violenta porque los testigos pudieron dar cuenta de que en ningún momento hubo alguna perturbación. Las personas que vivían ahí vivieron siempre con total seguridad por parte de terceros, y el señor Josué Torres tampoco ejerció violencia en ningún momento respecto del predio. Además, es clave hacer énfasis en el hecho de que el señor Joaquín Guzmán sí era el mandatario, como él lo afirmó en su testimonio, del señor Marco Luque, pues realmente él no cumplió con sus deberes de mandatario. Él no rindió cuentas porque el señor Marco Luque en su testimonio especificó que él no conocía de la situación del predio, no supo del predio durante mucho tiempo. Entonces el señor Joaquín afirma que visitaba con regularidad el predio de La Loma después de que el señor Josué Torres ya había digamos, cambiado las puertas, las chapas, todo ese tipo de cosas, pero el señor Marco Luque no estaba enterado de nada de esto porque el señor Joaquín no cumplió sus deberes de rendición de cuentas, que como mínimo debería ser por lo menos anualmente, pero ni siquiera cada año le presentaba una rendición de cuentas respecto de lo que sucedía con el predio de La Loma. Entonces puede demostrarse que ni el señor Marco Luque ni el señor Joaquín Guzmán de verdad tenían un ánimo de conservar esta finca, de cobrar los cánones de arrendamiento, de renovar el contrato, porque el contrato pues simplemente se terminó porque no se volvieron a cobrar los cánones, todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que puede verse claramente que tanto el señor Joaquín Guzmán como el señor Marco Luque se desentendieron del predio de La Loma, permitiendo al señor Josué Torres tener una posesión pacífica y pública de este bien inmueble durante 10 años. Además, en cuanto a la prueba documental del pago de impuesto del impuesto predial, el hecho de que el señor Joaquín Guzmán haya pagado un año el impuesto predial no demuestra en ningún sentido que tuviera todavía algún interés por la finca, porque solamente un año no quiere decir que ya esté cumpliendo todas sus labores como mandatario. Además, posteriormente no siguió pagando los cánones los impuestos de renta, sino que el señor Josué Torres los siguió pagando. ¿Qué puede mostrarse acá? Si el señor Josué Torres de verdad reconociera al señor Marco Luque o al señor Joaquín Guzmán como
propietarios del predio La Loma o el señor Joaquín como mandatario del propietario. Pues entonces cuando el señor Joaquín apareció y pagó ese impuesto, el señor Josué no hubiera seguido pagando, porque hubiera reconocido a otra persona como dueño. Pero como él no reconocía a nadie más como dueño, sino que él de verdad se consideraba dueño, aún cuando el señor Joaquín pagó uno de los impuestos impuestos prediales, él posteriormente siguió pagando. Y esto demuestra su ánimo de señor y dueño y su intención de verdaderamente adquirir este predio por el modo de la prescripción adquisitiva. Bueno, también para concluir, la Corte ha establecido en varias de sus sentencias que la Corte ve que la posesión la ha ejercido de manera pública, continua, ininterrumpida, pacífica y sin reconocer dominio ajeno. Entonces, intentaremos mostrar que estas 5 características sí se cumplieron en el caso del señor Josué Torres. Como estableció la apoderada, la posesión fue completamente pública, sobre todo al propietario mismo. Nunca se intentó esconder los actos materiales que se efectuaron para demostrar el ánimo del señor y dueño. También fue continua, nunca ha dejado de vivir ahí en más de 10 años incluso. Fue ininterrumpida, puesto que en virtud del artículo 2523 no había ninguna interrupción natural, en tanto no se ha imposibilitado por causas naturales los actos posesorios, ni se ha perdido por entrar en ella otra persona. Tampoco ha habido una interrupción civil en virtud del artículo 94 del Código General de Proceso. En tanto no ha habido presentación de ninguna demanda. Entonces podemos ver que también fue ininterrumpida. Fue pacífica, como podemos ver no ha habido violencia, ni siquiera presencia de autoridades, saneamiento de prohibición, medidas cautelares, ni ninguna demanda contra nosotros. Y sin reconocer dominio ajeno, en tanto todos los actos positivos que ya demostramos, el hecho de que no ha pagado cánones, que ha pagado el predial, que ha invertido, que ha arrendado, entre otros. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos al despacho declarar la pertenencia sobre el bien objeto del proceso a favor del señor Josué Torres y esperamos que se puedan valorar las pruebas de la manera más favorable hacia el señor Josué, que de verdad ha demostrado tener una posesión sobre este bien, para que posteriormente el señor Enrique Prieto pueda verse favorecido como acreedor del señor Josué Torres. Gracias, señor juez. Muchas gracias, parte demandante. Parte demandada, por favor, si empieza con sus alegatos de conclusión. Antes de iniciar a la parte demandada, le gustaría reaclarar que el objeto del litigio, como muy bien se afirmó en la audiencia inicial, es el término de inicio de la posesión alegada por el señor Enrique Prieto Valencia y realizada por el señor Josué Torres Madera, y que en términos de esta parte no se cumple de acuerdo a la ley 791 de 2002 que cambia los términos de prescripción, puesto que, como bien ya se sabe, hay una presunción inicial que el simple lapso del tiempo no muda de la tenencia a la posesión. El artículo 777 del Código Civil ya es muy claro en decir que el mero tenedor no pasa por el simple paso del tiempo a ser poseedor, sino que necesita de unos actos materiales que demuestren que realmente está mudando de estas características. Así pues, la Corte ha sido clara en definir la figura de la intervención del título para aclarar que es la forma en la que el mero tenedor pasa a ser poseedor. Sin embargo, es consideración de esta parte, después de revisar los testimonios y las declaraciones de la parte, que no se han cumplido los requisitos que la Corte Suprema de Justicia ha establecido para la intervención del título, puesto que, como ya se ha dicho, no se ha demostrado inequívocamente los actos que ha realizado el señor Josué Torres Madera para realmente mudar de la mera tenencia a la posesión. Esto pues, durante este proceso no se ha demostrado cuáles fueron los actos explícitos que mudaron de un estado al otro. Además de esto, para conformar la posesión, como ya se le puede decir, se necesita tanto del animus como del corpus. Si bien, como muy bien se ha dicho, el señor Josué Torres tiene animus sobre este bien desde hace 10 años, puesto que se cree dueño del bien y se lo ha demostrado a la sociedad. Este no realizó actos del corpus que se hayan probado, puesto que si muy bien el testigo dice que cambia las chapas,
Este no lo demuestra, no brinda facturas, no trae una prueba explícita que diga que desde ese momento ejerce el corpus y por lo tanto la posesión no se materializa, sino hasta el momento en que realmente realiza actos de señor y dueño, que fue en el año 2010. Por lo tanto, del año 2010 al año 2017 solo se han configurado 7 años del término de la posesión y al día de hoy no se han cumplido los requisitos que la Ley 791 del 2002 nos brinda como necesarios y obligatorios para configurar la prescripción adquisitiva y el modo de prescripción adquisitiva para adquirir la propiedad sobre el bien. Es necesario además que no demuestran claramente el momento de esta intervención como tal, lo dice la Corte Suprema de Justicia, no se brinda públicamente el momento que se muda de la tenencia a la posesión, puesto que si fuera así, incluso los testigos que vienen estando en el pueblo desde antes del 2000 y desde que conocían al señor Gilberto Luque reconocerían que el señor Josué Torres Madera mudó de la mera tenencia a la posesión. Esto tiene que ser público y en distintos casos que esta parte citó en su contestación fue muy clara en adquirir que esta intervención del título tiene que ser pública y realmente pública no es que no le esconda, es que las personas lo reconozcan como tal. Por lo tanto, la parte no considera que la intervención se haya realizado propiamente, sino hasta el año 2010. Por lo tanto, hasta 2017, en el momento en que se está realizando esta audiencia, no se ha configurado realmente el término de posesión necesario. Ahora bien, realmente no hay una muestra clara que haya una presunción de propiedad del señor Josué Torres Madera sobre el bien y por lo tanto el señor Marco Luque, debido a sus condiciones, intentó y realizó los actos necesarios para intentar mantener la posesión y la propiedad sobre el bien que le corresponde. Es por ello que estuvo pendiente y envió y presumía que su mandatario realizaba los actos necesarios sobre el bien. Al no enterarse, envía a realizar el pago del impuesto y por lo tanto, si bien el pago del impuesto no lo realizó el señor Marco Luque Remín propiamente, sí tenía personas encargadas que, como muy bien afirmaron los testigos, se encontraban yendo permanentemente al predio y los vieron y son reconocidos por las personas del pueblo, públicamente hablando, como las personas encargadas de realizar los actos de materialización del bien. Adicional a todo esto, recordamos que el inicio de la posesión debe ser ininterrumpido y la posesión ejercida en este bien, el pago de los impuestos, sí se interrumpió en el año 2011. Es decir, no podemos afirmar que realmente durante todo este tiempo haya habido una posesión ininterrumpida. Adicional a esto, no fue pacífica, puesto que el cambio de chapas, que si bien no se prueba, indicaría que desde el inicio el señor Josué Torres Madera ya tenía mala fe sobre el bien. Y la parte quiere recalcar la necesidad de tener un claro cambio al momento de la intervención del título y la falta precisamente de pruebas contundentes que nos demuestren ese cambio del mero tenedor a una posesión válida. Adicional a esto, es muy importante tener en cuenta que la carga de la prueba le corresponde al demandante y no a los demandados en este caso, porque son ellos los que están intentando probar que realmente hubo una intervención del título y debido a la presunción con la que se inició estos alegatos, es carga de la prueba de ellos demostrar que no somos nosotros, o en este caso nuestra parte, el propietario del bien. ¿Esto por qué? Porque ya hay una presunción que les indica que deben probar el contrato. A consideración de esta parte y revisando los testigos y revisando las pruebas, claramente no se brinda una prueba fehaciente que nos diga en qué momento realmente hubo intervención del título. Sí se demuestra que hubo actos durante todo el tiempo que indicaban la posesión, pero en ningún momento durante estas audiencias ni los testigos ni la parte fue capaz de informarnos el momento claro, preciso y conciso en el que se mudó a la intervención del título. Requisito que es afirmado por la Corte Suprema de Justicia cuando habla de la intervención del título y afirma que este debe ser un momento seguro, fijo y contundente que debe ser afirmado por las partes y que tuvo que haber sido ejercido públicamente. Sin embargo, durante esta audiencia, esta carga de la prueba no ha sido probada y por lo tanto no se ha configurado para esta parte de intervención del título. Sin embargo, si la parte afirma que el señor Josué Torres Madera ha ejercido actos de señor y dueño, sin embargo, únicamente los
empezó a realizar desde el año 2010. Y desde el año 2010, cuando el señor subarrienda el bien y realiza construcciones que efectivamente son probadas a través de facturas, es que este realiza actos de señor y dueño sobre el predio. Antes este simplemente se creía dueño del bien, y eso no puede configurar en el ordenamiento jurídico colombiano una efectiva posesión de una cosa o de un bien. Esto pues, no todo aquel que se crea dueño de algo es dueño de algo, debe efectivamente demostrarle a la justicia que es dueño de esa cosa. Y así, el señor Josué Torres Madera únicamente puede probar que ha sido o ha ejercido la posesión del bien desde el año 2010. Antes de eso, únicamente le puede probar a este despacho que se creía dueño del bien. Siendo así, la posesión y el término de prescripción únicamente podría empezar a correr desde que el señor Josué Torres Madera tiene ánimos y corpus sobre el bien, que es desde el año 2010, cuando inicia el proceso de mejoras sobre el predio. Siendo eso, solo se han configurado 7 años del término de prescripción, que no se configuran con los requisitos necesarios a la ley 791 de 2002, que son, claramente, como ya lo sabe este despacho, son 10 años. Por lo tanto, necesitaría haber realmente ejercido ánimos y corpus claramente probados ante este despacho desde el año 2007. Bueno, muchas gracias, parte demandada. Después de haber escuchado los alegatos de las partes, el presente despacho, de acuerdo al numeral 5 del artículo 362, proferirá sentencia. No obstante, digamos, saliéndome un poco de lo que dice el Código General del Proceso estáticamente, sí quiero hacer una última pregunta, digamos, a la parte demandada, debido a que me parece fundamental para que el presente despacho dicte sentencia, aclarar este pronunciamiento sobre los hechos que tienen dentro de la contestación de la demanda. Con base en eso, digamos, la sentencia estará direccionada a una parte u otra. Si bien, digamos, parte del proceso es probar los aspectos contundentes que se tienen que tener para probar la prescripción adquisitiva y, digamos, el anuncio de cuerpo sobre el bien, ustedes bien establecen en el pronunciamiento sobre los hechos quinto, cuando es parcialmente cierto, ustedes reconocen que hay una posesión pública tranquila y pacífica y sin clandestinidad alguna, pero desde el momento en el que empezó a actuar como señor y dueño. Es decir, ustedes están reconociendo que hay una posesión pacífica, tranquila y sin clandestinidad, pero el objeto de controversia acá es desde qué término. ¿Es correcto eso? Sí, sí. Perfecto. Entonces, este despacho, de acuerdo, digamos, con el poder que le confiere el numeral 5 del artículo 362, se tomará un receso de 15 minutos con el fin de poder dictar sentencia. Se decreta por estrado el receso de 15 minutos y nos veremos entonces en 15 minutos. Muchas gracias.